Hechos 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Vuelvo y leo, ya que los hermanos se pusieron de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. Somos el pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos gloria. Tú eres Dios grande y te hemos exaltado y alabado y hemos reconocido tu grandeza. Te hemos bendecido, nos hemos gozado en tu presencia como pueblo tuyo. Pero ahora vamos a tu palabra y te pedimos, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos, porque no hay otra cosa más importante que tu palabra. No hay cosa más importante que estar aferrados a ella, a tu consejo, que necesitamos tanto en estos tiempos. Tanto, porque vemos a la juventud, tanta juventud en depresión, tanto problema mental, psicológico, todo este tipo de distrofia, Señor, y no se dan cuenta la gente que lo que se está metiendo a la cabeza y al corazón es basura. Necesitamos tu palabra para limpiar, Señor, toda esta basura que nos alimentamos en las redes sociales, Señor, y toda esta porquería que el mundo ofrece, que las redes de comunicación están dando, Señor, tanta mentira y tanto engaño. Nosotros necesitamos tu palabra, tomar tu palabra como lo que ella es, inspirada por Dios, autoridad divina, palabra suficiente para transformar las almas, para hacer sabio al sencillo, para darnos luz conforme a tu voluntad, para conocerte, Señor. Gracias, Padre, ilumínanos, Señor. Despiértanos los que estamos dormidos, sacúdenos para la gloria de tu nombre y que podamos entender una vez más, Señor, que somos tu pueblo para tu gloria, para honrarte y glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Este texto que leímos se encuentra en medio de lo que fue la primera asamblea que tuvo la iglesia. Varios años después de que la iglesia comenzó en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió para bautizar a la iglesia, formando el cuerpo de Cristo y para llenar a cada creyente. En Pentecostés, tremendo, la iglesia empezó. Esta fue la primera asamblea o concilio que tuvo la iglesia. Estaban reunidos los apóstoles y los ancianos para tratar un asunto nuevo y preocupante. Esta reunión, como dije, se celebró varios años después del comienzo de la iglesia. Para ese tiempo, la iglesia estaba compuesta mayormente por judíos, creyentes judíos. Y el asunto de este concilio era que había muchas personas no judías que se estaban convirtiendo al Señor, personas gentiles, ¿verdad? Estaban viniendo a la fe. Y entonces había un grupo de judíos que les estaban exigiendo a estos nuevos creyentes que tenían que aplicarse a la ley de Dios, en el sentido de tenían que circuncidarse, decían ellos, para que puedan ser salvos. Eso está en Hechos capítulo 15, al comienzo. Estaban exigiendo que hicieran obras externas, como la circuncisión, para poder ser salvos. Y hubo esa discusión entre los apóstoles y entre estos fariseos, y los apóstoles comenzaron a discutir acerca de esto. Acuérdense que la iglesia en Hechos está experimentando una transición. Ya el pueblo de Dios dejó de ser solo judío, ahora el pueblo de Dios se amplía a las demás naciones. Y los judíos están diciendo, ¿y cómo vamos a bregar esto? Ellos no se esperaban que la cosa funcionara así. Esto los asombró. Los creyentes, los gentiles, se estaban convirtiendo al Señor. Y estaban experimentando lo mismo que experimentaron los judíos en Pentecostés. El Espíritu Santo estaba descendiendo sobre ellos. Y hablaban en nuevas lenguas como manifestación del Espíritu Santo, para que los que los rodeaban en ese momento pudieran identificar, mira, sí, el Señor también ha venido sobre estos gentiles. Y se formó tremenda discusión. No, pero los apóstoles manejaron con sabiduría todo lo que estaba sucediendo. Luego de Pedro explicar su encuentro, si ustedes se acuerdan, Hechos capítulo 10, cuando Pedro es enviado a casa de Cornelio,
Ese es el primer gentil que Pedro como apóstol predica, y toda su familia y amigos que él invitó se convierten al Señor. Cornelio. El Señor envió a Pedro a casa de Cornelio. Y luego de Pedro, en ese concilio, capítulo 15, está explicando cómo aconteció todo aquello, cómo él vio que el Espíritu Santo descendió, cómo él vio que Dios había dado arrepentimiento a los gentiles para salvación. Luego de que Pedro termina de hablar, Jacobo, el medio hermano de Jesús, que escribió la carta a Santiago, ¿verdad? Santiago, Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, se pone de pie y toma la palabra y resume lo que el apóstol Pedro había dicho. Por eso Jacobo se pone de pie y dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Eso es glorioso. Y ahí entramos nosotros, los creyentes genuinos en Jesucristo, que más que de cualquier nacionalidad o país de origen, podemos decir con toda confianza: somos el pueblo de Dios. Yo creo que de aquí a 2, 3 años que hablemos esto, lo vamos a repetir cada domingo. Usted va a poder gritar: ¡amén! Sí, Galillao, usted sabe que ser el pueblo de Dios, ser la gente de Dios, los que Dios abraza y Dios dice: estos son míos, que Dios los guarda, los protege, los preserva, los cuida, les da todas las bendiciones. 3 verdades como pueblo de Dios identificamos en este pasaje. Primero, somos un pueblo visitado y escogido por Dios. Segundo, somos un pueblo que pertenece a Dios. Tercero, somos un pueblo que vive para Dios. Amén. Y espero no pasar de la 1:30, porque... Importante. Somos un pueblo visitado y escogido por Dios. Si usted lee el pasaje otra vez, dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Cómo Dios visitó? ¿De quién fue la iniciativa? Yo pertenezco a Dios. ¿Dónde yo estaba cuando Dios me recogió del sepulcro, del muladar, de la basura, muerto en delitos y pecados, alejado de Dios, sin ciudadanía, sin esperanza en el mundo? Ciego por el Satanás me tenía cegado. Dice que el Satanás, el príncipe de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Yo estaba ciego. Yo estaba muerto. Cuando tú lees cómo la Biblia nos describe, cómo estábamos nosotros, cuando Dios nos dio vida, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos amó y entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, siendo aún nosotros pecadores. O sea, Dios tomó la iniciativa. Dios se movió. Dios, el Todopoderoso, el creador de las galaxias, del universo, de la variedad de flores, de los animales, ese Dios grandísimo, inmenso. Tú miras la creación y tú dices: ¿dónde quedo yo? El salmista decía: cuando miro los cielos, las estrellas, cuando miro todo, ¿quién es el hombre para que tú te recuerdes de él? El yo detenerme a pensar que Dios ha pensado en mí. ¿Quién yo soy? ¿Quién yo era? ¿Qué hice yo para merecer el amor de Dios? Nada. Él visitó a los gentiles, Él se acercó a nosotros. ¿Cómo lo hizo? Vemos 3 grandes actos de Dios para su provisión. Él se acercó a nosotros para proveer lo necesario. Esa palabra visitó, me gustó como lo dice la Reina Valera, porque en otros pasajes bíblicos se usa cuando el Señor nos manda a visitar a los enfermos o a visitar a los presos, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando visitamos a un enfermo? Le llevamos provisión. Cuando visitamos a uno que está en la cárcel, le llevamos provisión. Esta visita de Dios para nosotros no fue: estoy aquí, mírenme. No, fue para proveer lo que necesitábamos. Perdón de pecados, restauración, reconciliación con Él, restauración para los matrimonios, para los hijos perdidos. ¿Qué necesitas? Ha sido provisto por nuestro Señor. 3 actos gloriosos que el Señor hizo y los vemos en la Biblia. Por ejemplo, Isaías 7:14. Y los voy a dar los 3 antes de comenzar para que podamos seguir la línea. Dios, Emmanuel, Isaías 7:14. Dios con nosotros. En la cruz, ¿a quién vemos allí? Dios por nosotros. En Pentecostés, ¿quién descendió? Dios en nosotros.
Es Dios todo el tiempo visitándonos, todo el tiempo acercándose cada vez más para proveernos lo necesario. Isaías 7:14 dice que el Mesías sería llamado Emanuel. Cuando leemos en Mateo 1, 22 y 23, tenemos la explicación de esta profecía. Cuando habla del nacimiento de Jesús, dice así el pasaje: y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es su pueblo? Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: es aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Piensa de momento. O sea, Dios, el ser todopoderoso. Tú lo lees en Filipenses, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se quitó su vestido de gloria y se vistió de harapos para venir a nosotros. Amén. Se humilló hasta lo sumo, no solo por hacerse hombre, sino porque se hizo siervo y descendió hasta morir como en la cruz, muerte de maldito, por nosotros. Nos proveyó de manera asombrosa. Nosotros no podemos tener duda alguna de que Jesús, en su nacimiento, se hizo nuestro Emanuel. Vino a ser Dios con nosotros. Dios llegó a ser uno de nosotros, semejante en todo, aunque sin pecado. Los hermanos están pasando el examen. Por eso creemos y declaramos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Asombroso. Dios, en la persona de Jesucristo, el verbo de Dios. Dice ya que el verbo, dice que el principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14 de Juan 1. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. ¿Sabe qué significa esto, verdad? 3 palabras. Lee la Biblia. Amén. Porque pudieran, esos pasajes tienen que sabértelos de memoria. Juan 1:14, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Amén. Importante. Entonces Él es Dios con nosotros. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, glorioso. Ahora, Jesús no solamente es Dios con nosotros en su nacimiento, en su encarnación. También en la cruz nos enteramos de que Él es Dios por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Al recibir sobre su humanidad la ira de Dios el Padre. Él tomó nuestro lugar por nuestra maldad, por nuestro pecado contra Él. Usted sabe que Jesucristo no hubo inocente completamente. En Él no había pecado, Él no cometió pecado. Él cumplió al pie de la letra la ley de Dios. Ningún otro ser humano en la historia ha cumplido la ley de Dios al pie de la letra. Jesucristo lo hizo. ¿Y qué hace Él en la cruz si Él es inocente? Pilato dijo: yo me lavo las manos porque Él es inocente, yo no hallo nada en Él. Los que lo rodeaban decían: ¿qué mal ha hecho? Jesucristo no había pecado. ¿Qué hace Él en la cruz? Tomando mi lugar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? 2 cosas por lo menos. Que Dios es justo. Amén, porque Dios me perdona, ¿verdad? Cuando yo pongo mi fe en Jesucristo. Pero me perdona porque ya mi pecado fue pagado ¿por quién? Por Dios en la cruz, mediante Jesucristo. Y eso me demuestra que el amor de Dios. ¿Valdré yo algo para Dios? ¿Dudo yo del amor de Dios? ¿Dudas tú del amor de Dios? Cuando vemos a Jesús en la cruz, no vemos la manifestación del amor de Dios que dio a su único Hijo para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos otra vez con Dios el Padre. Amén. Él es Dios proveyéndonos todo. Es su gloria, es Él. Él es Dios con nosotros, Él es Dios por nosotros y Él es Dios en nosotros. Mediante su Espíritu, proveyendo ¿qué? Todo lo que yo necesito para vivir una vida que le agrade a Él. Yo no tengo excusa. Si yo soy un creyente verdadero y el Espíritu de Cristo está en mí, yo no tengo excusa para seguir viviendo en pecado, para seguir viviendo vidas vacías y huecas. No tengo excusa. Si estoy
viviendo una vida que no se conforma al Evangelio, es que no estoy abrazando a Jesucristo. No, Él no es mi prioridad. No lo amo. No lo quiero, porque otras cosas son mi prioridad. Otras cosas son más importantes que mi Señor Jesucristo, mi Salvador, mi Dios Todopoderoso. Amén, porque cuando Él es mi prioridad, yo lo experimento como vida. Pablo lo decía, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el vivir. Yo vivo a Cristo, lo experimento, lo disfruto, lo vivo, lo experimento como mi vida, como mi gozo, mi paz, mi justicia. Si tú lees las cartas de Pablo, Pablo no dice que necesariamente que Dios te da paz. Dios viene a ser por medio de Cristo nuestra paz, nuestra justificación, nuestra redención. Él viene a ser, ¿qué dijo Jesucristo? Yo soy el pan de vida, ¿verdad? Yo soy el agua de vida. Come de mí, bebe de mí. Él es en esencia la vida eterna. La vida eterna no es una cosa que Dios te da. La vida eterna es Dios mismo, Jesucristo mediante el Espíritu de Dios, morando en nosotros, impartiéndonos vida. La vida eterna es la vida de Dios. ¿Y quién tiene vida eterna sino Dios? Dios es la vida eterna. Es Dios morando en mí, proveyéndome todo lo que yo necesito. Todo el disfrute y riqueza gloriosa se encuentran en Cristo. Y Cristo está en mí, y yo estoy en Cristo, y Cristo está en Dios. Amén. En su nacimiento Él es Emmanuel, Dios con nosotros. En su muerte y sepultura Él es el verdadero sacrificio, Jesucristo, Dios por nosotros. En Pentecostés Él nos hace su morada, Él es Dios en nosotros. El Evangelio declara el hecho, porque el Evangelio es eso, un hecho, de que Dios nos visitó. El Evangelio, antes de demandarte cosas, te está anunciando cosas, lo que Dios ha hecho. Tú nunca vas a vivir el verdadero Evangelio si tú no conoces lo que Dios ha hecho ya por nosotros. Cuando tú ves a Jesucristo con los brazos extendidos en la cruz, que Él dice, consumado es, Él dice, todo está completado. Ya lo que tú necesitas para llegar al Padre, para reconciliarte con Dios, para recibir el perdón de tus pecados, escapar de la condenación y de la ira de Dios, ya ha sido saldado en Jesucristo. O sea, mi vida debe estar dirigida a Jesucristo. Él nos visitó, Él tomó la iniciativa, Él desarrolló el plan y Él lo llevó a cabo. Es Dios en su eternidad, en el ejercicio de su adorable soberanía. Y yo declaro, somos el pueblo de Dios porque Él ha venido hasta nosotros y nos ha redimido y nos ha hecho suyos. Por tanto, podemos decir que somos por Él, por medio de Él, por lo que Él ha hecho. Por su acción al salvarnos en Cristo y por su vida impartida en nosotros mediante su Espíritu. Y también podemos decir que somos de Él. Solamente somos por Él, sino que somos de Él. El pasaje que leímos, Hechos 15:14, dice que Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Para qué? Para tomar de ellos pueblo. Para tomar de ellos por lo mismo. Esa palabra tomar, ¿qué viene a tu mente? Adquirir, poseer. Para sí, ¿verdad que sí? Para tomar de ellos, pero fuimos adquiridos por Dios. ¿Cómo fuimos adquiridos por Dios? A ver, ¿a precio de qué? De sangre. Por creación pertenecemos a Dios, ¿verdad? Porque según el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo es de Dios. Todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. No, que este carro es mío, no, que esta banca es mía, no, eso es de Dios. Cállese, humíllese, siéntese. Aquí todo es de Dios. Las posiciones en la iglesia es Dios quien las reparte. ¿No han leído los dones en Corintios? ¿Quién da los dones? ¿Quién reparte los dones conforme a su voluntad? Dios. Gracias, Señor, porque todo es tuyo. Porque lo que disfrutamos nos lo ha dado Él. Se supone que la iglesia no esté argumentando por cosas simples y sencillas, como de quién es esto y de quién es lo otro, porque aquí todo es de Dios. Y el creyente tiene que tener ese conocimiento. Nosotros somos administradores de los bienes de Dios. Así. Nada, cuando yo vine a la tierra, ¿con qué vine? Ni pelo teníamos. Echamos pelo después. ¿Y con qué nos vamos? ¿Y por qué peleamos por las cosas?
¿Verdad que sí? Digo, esto ocurre en todos lados, hasta en las mejores familias. Pero nosotros como creyentes, que somos gente del pueblo de Dios, tenemos que madurar y crecer. Amén. Entonces, por creación pertenecemos al Señor, porque todo es de Él, pero somos suyos de una manera más profunda y más íntima. Más íntima. Adán no era hijo de Dios. Adán era creación de Dios. Pero nosotros ahora, por la redención en Cristo Jesús, ¿qué dice en Juan? Que a lo suyo vino, primero de Juan capítulo 1, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero los que recibieron, les dio ¿qué? Potestad, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Todos los seres humanos no son hijos de Dios? No, Jesucristo es quien nos da el derecho y la potestad de ser hijos de Dios. Cuando yo me escondo en Él, cuando yo lo abrazo, me postro a sus pies y reconozco que Él es mi Señor y Salvador, entonces Él me hace hijo de Dios. Y me imparte su propia vida. Él viene a hacer vida en mí y yo le experimento su amor, su perdón, su gracia, su bondad, sus riquezas, y debo vivir así para con los demás. Amén. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, somos del Señor de una manera más profunda e íntima, por redención. Él se dio a sí mismo a fin de comprar nuestra libertad. No fuimos comprados con oro o plata, sino con su sangre preciosa. Primera de Pedro 1:18. Otro pasaje que tiene que aprendérselo de memoria. Primera de Pedro 1:18 y 19. Ustedes saben que no fueron redimidos o rescatados de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Él nos compró con su propia sangre. Él pagó entregando su vida hasta la muerte para poder rescatarnos a nosotros de la esclavitud al pecado, de la condenación y mucho peor, de la ira del Dios mismo. Porque la gente habla del infierno y el infierno es lo más terrible, pero el infierno es el castigo de Dios. El infierno es la ira de Dios, de ahí que Dios nos libra. Porque Dios es un juez justo y el que peca tiene que recibir la paga de su pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. No solamente muerte física, sino muerte espiritual. Y el ser humano que no tiene a Dios está muerto espiritualmente. Por tanto, si muere físicamente, va a ir a parar al castigo de Dios del infierno. Pero Dios te llama y te quiere dar vida. Amén. Él te llama para que vengas a la luz, pero tú sigues amando las tinieblas. Él nos llama a Él porque Él ha provisto lo necesario. Él nos ha visitado y mediante la sangre de Cristo nos ha hecho cercanos a Él, para que podamos abrazarlo y recibir todas sus bendiciones. Pertenecemos al Dios vivo. Él nos tomó para sí, nos adquirió como su pueblo. Según 1 de Pedro 2:9, somos pueblo adquirido para posesión de Dios. Pedro lo dice, hablando con nosotros, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Más adelante seguimos con el versículo. Antes no éramos pueblo. Y el versículo 10, Pedro lo sigue diciendo, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿Te das cuenta el sentido de pertenencia? O sea, nosotros pertenecemos a algo. Y más que eso, pertenecemos a alguien. Hay personas que se sienten solos, que se sienten que no pertenecen a ningún lugar, ¿verdad? Que no pertenecen a nada y buscan club, buscan grupo para sentirse parte de ese grupo. Pero nosotros, y aún los que no lo son, pueblo de Dios, Dios los invita mediante Cristo Jesús a formar parte del pueblo de Dios, a pertenecer al pueblo del Dios Todopoderoso. Yo trato a veces, tú me ves que hago muecas y cosas porque trato de sacar lo que tengo por dentro. Y se hace duro, porque es mucho, cuando tú meditas mucho en la palabra de Dios y tú disfrutas a Dios, porque Dios se disfruta. Tú no vas a dejar el pecado
y la vida de pecado hasta que tú disfrutes a Dios. Gustad y ved qué bueno es Dios, dijo el salmista, pruébalo para que tú veas. Y el pecado va a quedar como nada en tu vida, porque cuando tú te envuelves en el pecado, tú estás amando más tu placer que a Dios. Eso es el pecado, amar más tus placeres y amar más otras cosas que a Dios. Pero cuando Dios se convierte en tu deleite, tu vida entera cambia, tu vida entera experimenta una transformación. Y a eso es lo que Dios nos llama, pertenecemos a Él. Ya que somos el pueblo de Dios, que le pertenecemos a Él, debemos vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Versículo 11, lo que dice Pedro, él sigue hablando. Amado, les ruego, después de decirle, nosotros hemos sido comprados por Dios, adquiridos por Él para posesión de su gloria. Si yo le pertenezco a Dios, ¿cómo debo vivir ahora en la tierra? ¿Como un puertorriqueño? No. Como gente que pertenecen al pueblo de Dios. Sí, yo no quito donde nací, no quito mi tierra, pues seguro que sí. Pero yo no quiero ser identificado como un boricua. Yo quiero ser identificado como uno que pertenece al pueblo de Dios. ¿Usted entiende eso, verdad? Pedro dice, estoy con Pedro hoy porque siempre tenemos a Pablo agarrado. A Pedro hay que tratarlo con cariño cuando lo veamos allá. Pedro, hablé de lo que tú escribiste, amén. No solamente Pablo, amén. Ok, amados, dice, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Qué es un extranjero? Uno que no pertenece. Nosotros somos extranjeros aquí en Estados Unidos, no pertenecemos aquí. Podremos tener ciudadanía, pero no pertenecemos, somos extranjeros. Y más de ahí, no importa en el país donde yo esté, en el planeta que yo esté, sigo siendo extranjero, porque yo soy del pueblo de Dios. Yo soy de mi ciudadanía celestial. Peregrino, ¿qué es un peregrino? Uno que anda de pasada. Amén, yo no quiero riqueza, yo no quiero casas y cosas y envolver mi vida en cosas materiales, porque yo ando de pasada. Si yo pertenezco al pueblo de Dios, mi vida tiene que mostrar que yo soy extranjero y soy peregrino. Ese es el llamado que nos hace Pedro. Pablo es muy amado, pero Pedro también, ¿qué pasa? Amén. Dios es maravilloso. Pertenecemos a Él. No porque lo escogimos a Él, porque Él nos escogió a nosotros. Dios te escogió. No porque éramos lindos, ni porque hicimos bien, porque se antojó de nosotros. Hermano, nosotros todavía tenemos algo de belleza. El Señor nos da su brillo. Amén, porque eso así, ¿verdad? El Señor nos da su brillo y el Señor nos hace irradiar. El gozo del Señor hace que nuestros rostros irradien. Eso lo dice en uno de los proverbios, lo busca cuando salga de él. Amén. El Señor es bueno. No solamente Él nos visitó y nos dio vida. O sea, por su acción, por Él, es que nosotros somos lo que somos. Él se acercó a nosotros. Él vino. Él hizo lo necesario. Él se hizo hombre para poder identificarse con nosotros. Porque si Él no se hubiera hecho hombre, Él no hubiera podido llevar el pecado sobre sí, porque el pecado fue hecho por los hombres. Para Él poder llevar nuestro pecado y librarnos, tenía que hacerse hombre y llevar la culpa del pecado en nuestro lugar. Y no solamente somos su pueblo, somos por Él, sino que somos de Él, le pertenecemos. También somos para Él, para su nombre. Nuestro texto, Hechos 15:14. Esa es la tercera cosa en que Jacobo resumió lo que Pedro habló. Pedro, no Pablo, Pedro. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Qué glorioso. Para tomar de ellos pueblo, para su nombre, para su gloria, para su honor, para Él. Y Pablo, ahora sí, Pablo en Efesios capítulo 1, si tú lees la carta del capítulo 1 de Efesios, él lo dice bien claro. Él dice que nosotros fuimos escogidos por Dios, predestinados por Dios, adoptados como hijos por Él, nos hizo aceptos en el amado, nos redimió, nos perdonó de nuestros pecados, etc. Él habla de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor nos predestinó, nos escogió, nos eligió, y comienza a hablar todas estas bendiciones que tenemos en Cristo. Nos adoptó como sus hijos, nos hizo suyos. Amén. ¿Para qué? Para alabanza de su gloriosa gracia, para que Dios sea reconocido, glorificado y exaltado. ¡Wow! ¡Qué Dios lleno de gracia! ¡Qué Dios misericordioso! Que yo siendo nada, Él me levantó del polvo, del muladar, de la basura, y me dio vida junto con Él. ¡Qué grande es su fidelidad! ¿Verdad? Para eso Él nos ha rescatado, para que exaltemos su nombre. Si nosotros seguimos en la carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Se acuerdan que leímos ya? Cuando Él dice, pero ustedes son linaje escogido, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien, ¿qué? Lo bueno que yo soy. Para que anuncien las virtudes. ¿Qué son virtudes? Excelencias. No mis cosas buenas, mis talentos, darme pompa yo de que yo... Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué yo he sido salvado? ¿Para qué yo pertenezco al pueblo de Dios? Mi boca, delante de los que están perdidos, ¿para qué se abre? Mi tema, ¿cuál es? Las virtudes de Jesucristo. O el baloncesto, voleibol, tenis, carros, motoras y esquilas. Sí, porque esa es la tendencia, a hablar un montón de bobadas que no transforman a nadie. Nosotros somos llamados a que nuestro hablar, si tú lees en Efesios, capítulo 5, 18, Pablo dice, no sean necios, sino entiendan bien la voluntad de Dios. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien que sean llenos del Espíritu. Y después comienza a hablar, ¿verdad? Hablando entre vosotros, ¿qué? Los salmos. Ese debe ser nuestro hablar. Si yo estoy lleno del Espíritu, mi hablar debe ser los salmos. Lee los salmos. Cánticos espirituales, ¿verdad? Alabanzas. Dice acciones de gracia en Efesios capítulo 5. Mi hablar debe ser mira, el pastor está rápido. Gloria a Dios para siempre. Amén. Mi hablar debe ser, Dios me salvó, Dios te rescató y te salvó, para que hables de Él, de Jesucristo. El Evangelio, Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Es nuestro propósito. Y siempre me gusta usar este ejemplo porque es tan sencillo. La confesión de fe de Westminster, cuando se hace la primera pregunta, ¿cuál es el propósito del hombre? El fin principal del hombre, ¿cuál es? Del ser humano. ¿Cuál es el fin principal, el propósito principal del hombre? ¿Para qué Dios nos creó? Para que glorifiquemos su nombre, y ¿qué más? Y gozar de Él para siempre. ¿Nosotros qué buscamos? Los deleites y el gozo, ¿verdad? No, nunca vamos a encontrar genuino deleite y gozo hasta que no glorifiquemos a Dios, porque fuimos creados para glorificarle, exaltarle, honrarle, mostrarle, hablar de Él, de su grandeza, vivirle a Él. ¿Ves? Que mi vida refleje que yo pertenezco al pueblo de Dios. Así yo glorifico a Dios. El fin principal del hombre, yo me pregunto, ¿vivo para eso? Yo puedo, cada cosa que hago, yo me pregunto, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto glorifica a Dios? Si hiciéramos eso, wow, dejaríamos de hacer tantas cosas que lo que hacen es que ensucian nuestra alma y afectan a los hermanos, porque somos un pueblo. Tu pecado me afecta, mi pecado les afecta a ustedes. Somos un pueblo. Aquí no hay individuos como en el mundo, las redes sociales, cada individuo en su cuarto, conectados por teléfonos a distancia. Eso no sirve. Aquí somos un pueblo, estamos unidos. Tu pecado me afecta, mi pecado te afecta. Y mi bendición y mi obediencia a Dios te beneficia. ¿Verdad? La cuestión es, si yo digo que soy el pueblo de Dios, pertenezco a Dios, yo tengo que vivir de una manera que agrade a Dios, porque somos su pueblo. Amén. Y fuimos creados y rescatados para darle gloria a su nombre, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Debemos ser, una y otra vez lo vemos en las Escrituras, como lumbreras en este mundo en tinieblas, para que los incrédulos vean nuestras buenas obras, como dijo Jesucristo, y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Nuestra pregunta debe ser la misma. ¿Esto glorifica a Dios?
esto da honra a su nombre. Cuando Pablo habla de esto, que Pablo resume y dice, mira, si ustedes comen o beben un vaso de agua, no importa lo que hagan, háganlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos identifica? ¿Qué es lo que me distingue? Mi ciudadanía terrenal. Lo que está por encima de toda cosa que me pueda identificar es que yo soy pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios y somos llamados a vivir en esta tierra como gente que no pertenece aquí, sino como extranjeros y peregrinos. ¿Entendiste eso? Mi vida no puede reflejar que yo pertenezco a esta tierra. Mi vida tiene que reflejar a quién yo pertenezco. Y es lo mismo. Si tú eres un boricua y eres un dominicano, y tú te me acercas, yo puedo identificar. Porque hay cosas que según la cultura y donde crecimos nos identifican, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, wow, este es un boricua obligado que es boricua. Y tú ves el otro, obligado que es dominicano, ¿verdad? Porque hay cosas, comportamientos, actitudes, palabras, frases que los identifican. Entonces nosotros debemos ser identificados como gente de Dios. Wow, ese hombre y esa mujer, lo que hablan, esa gente son de Dios. Esa gente mira cómo viven, mira cómo se aman, mira cómo hacen, mira cómo dan gracia, mira cómo sirven. Esa gente son de Dios obligados. ¿Ves? Que lo que yo emane de mi vida diga, no que yo soy boricua, sino que yo soy del pueblo de Dios. ¿Entiendes eso? Que pertenezco a Dios, que vivo para su gloria. Dios nos visitó. Lo que tenemos y lo que somos nos lo ha dado Él y lo disfrutamos en Cristo. Si tú no perteneces al pueblo de Dios, no hay duda de que Dios hoy te llama para pertenecer a su pueblo. La sangre de Cristo Jesús nos ha hecho cercanos. Es mediante la fe en Jesucristo que llegamos a pertenecer a Dios. Solamente una confianza plena en Jesucristo, que Él es el Señor absoluto. Y que no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el único, el camino, la verdad y la vida. Él es el Salvador, el único suficiente Salvador. Entonces, creyendo en eso, creyendo en Él, y aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios no podemos darnos golpes en el pecho, porque ha sido Dios quien nos ha levantado del muladar, quien nos salvó de la condición desesperada, perdida y sin esperanza en la que estábamos. Ninguno puede levantarse y decir, no, yo sigo al Señor porque yo entendí las cosas del Evangelio. No, ninguno de nosotros al principio entendimos nada. Después fuimos entendiendo, pero al principio Jesucristo, fe, salvación. Soy un pecador, Jesucristo es el Señor y Él me salva. Ya, con eso fui salvo. Y en el caminar, en el discipulado, fui comprendiendo las profundidades y riquezas que tengo en Cristo. Amén. Porque fue Él que me dio luz y me salvó, me visitó, se antojó de mí. Y yo ahora disfruto de su gracia y la comparto con los que están perdidos sin fin, sin esperanza. Dios nos tomó para Él. Nos adquirió mediante la sangre de su Hijo. ¿Alguien duda del valor que tenemos delante de la mirada de Dios? ¿Alguien duda del poder de Dios para rescatar al ser humano de la esclavitud del pecado y hacerlo parte de su pueblo adquirido para su posesión? ¿Alguien duda de eso? Miren a la cruz. Ahí está la demostración más asombrosa y gloriosa del amor de Dios por la raza humana. Los que lo rechazan se están perdiendo un tremendo banquete. Pero los que se agarran de Él, qué disfrute glorioso. Ese disfrute debo llevarlo a mi casa también, para que mis hijos y mi esposa reciban y experimenten la bendición que es de servir al Señor. Igual a mi trabajo, debo llevar ese disfrute, esta verdad, esta realidad. Por eso mi vida debe representar a Dios de una manera genuina y gloriosa, que soy del pueblo de Dios. Comprendemos estas cosas y nos regocijamos en la salvación de Dios, pero nuestras vidas tienen que honrar el nombre de Dios, porque para eso somos su pueblo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Y según lo que hemos estado hablando, ¿cómo honramos a Dios? Pareciéndonos más a Cristo que a nuestro país de origen. Que identifiquen, como dijeron con los discípulos, oh, estos son cristianos, ¿verdad? Porque viven y obran como Jesucristo obraba cuando estaba en la tierra. Amén. Antes de que me digan, este es boricua, no, que me digan, este es cristiano, porque se parece al Señor. Porque tú hoy hablas con Él y tú sientes esa paz. Porque tú lo escuchas hablar y tú quieres quedarte hablando porque lo que te habla como que es diferente a toda la babosería que habla este mundo. ¿Verdad? Palabra grande, pero hay un montón de babosería. Tú te metes a Facebook y la gente lo que están hablando y las noticias es porquería y la televisión todo es lleno de vagabundería, de homosexualidad, y este mundo está cada vez más patas arriba. Y nosotros aquí nos parecemos al mundo patas arriba o nos parecemos al pueblo de Dios. Yo quiero honrar a Dios, yo quiero parecerme más a Cristo que a mi país de origen, para que mis hijos sigan mis pasos como padre, como madre. Porque mis hijos son mi responsabilidad, no son de la iglesia, no son del Estado, no son del gobierno, no son de la escuela. Mis hijos son mi responsabilidad. Mis hijas, si van a ser instruidas en el camino de Dios, es mi responsabilidad como padre. Sí, no podemos jugar. Tenemos responsabilidades en esta tierra. Y muchos pueblos de Dios, muchas familias de Dios, experimentando divorcio, experimentando cuánta cosa dentro del núcleo familiar, y me refiero a gente cristiana. Sometámonos a Dios, resistamos al diablo y vivirá de nosotros lo mismo. Humíllense delante de Dios, humillémonos delante de Dios. Pedro lo dijo, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Sometámonos a Dios, a su palabra, a su voluntad, a su amor. Amén. Somos el pueblo de Dios. Esa gente, los no alcanzados, nos necesitan. Ya sea que aportemos con dinero, que aportemos yendo a las misiones, que aportemos orando por los obreros. Dios envía obreros a tu mies porque la mies es mucha. Pero los obreros están viendo televisión. Despiértanos, Señor, porque estamos perdiendo mucho tiempo. Y Pablo lo dijo, redimamos el tiempo porque los días son malos. Apaga el televisor, apaga el Facebook y pongámonos de verdad a entender lo que significa ser el pueblo de Dios, a llevar luz a este mundo que está en tinieblas. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, gracias porque la realidad, la verdad es tu palabra y tú nos llamas como tu pueblo. Tú nos visitaste, tú nos hiciste tuyo para tu nombre, para tu gloria, y aquí estamos redimidos por ti, Señor, por tu sangre, Jesús. Y queremos, Señor, ser llenos de tu Espíritu, porque queremos emanar, Señor, tu presencia, tu río de vida fluyendo a través de nuestras vidas, para que otros también puedan experimentar la vida que hay en ti. Glorifícate en nosotros, tu pueblo, Señor. Necesitamos que tú derrames tu gracia sobreabundante sobre nuestras vidas, para darte gloria con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Gracias, Señor, por el privilegio de poder servirte, de ser salvos, de ser tuyos, de pertenecer a tu pueblo. Pero necesitamos, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, necesitamos que tú, Señor, despiertes nuestros corazones, que tú nos muevas a llevar a cabo la labor. Cada uno de nosotros nos has equipado con dones, nos diste tu espíritu, nos capacitaste con tu presencia misma. Tú estás con nosotros para capacitarnos para llevar a cabo tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta, a ser responsables con lo que tenemos en las manos que tú nos diste, el ser tu pueblo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendice y continúa bendiciendo a tu pueblo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén.